Hola a todos, soy Ángel Gutiérrez, médico, abogado y especialista en Derecho Sanitario. A todos nuestros clientes de amparos por vacunas en Lex Artis Médica, quiero compartirles una nueva estrategia en la cual necesitamos la colaboración de todos. Antes de pasar a ello, quiero mostrarles una sentencia en la que basamos esta nueva estrategia y explicar un poco por qué la necesitamos. Bueno, una de las primeras demandas que promovimos por vacunas a niños de 5 a 11 años ya se resolvió. Esta demanda la promovimos desde noviembre del año pasado y la recibió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el expediente 1576, diagonal 2021. Ya recibimos sentencia, la cual es este documento de 118 páginas y que puedes buscar tú mismo en su versión pública. Los efectos de esta sentencia son muy interesantes. Se le da un plazo de 3 meses a las autoridades para que determinen científicamente la procedencia de la vacuna a niños de 5 a 11 años y para que se gestione el presupuesto para la compra de las vacunas con el propósito de que se incluya de forma expresa a todos los niños en el plan de vacunación. Quiero aclarar que esta es una de las primeras sentencias en amparos para vacunar a niños, si no es que la primera, porque precisamente es de las más antiguas. Para algunos de nuestros clientes quizás les resulte confuso, y por eso quiero hacer un paréntesis solo para explicar el proceso. Algunos de ustedes ya tienen orden de vacunación, pero no fue otorgada mediante sentencia, sino en una decisión preliminar del juez que se llama suspensión del acto reclamado. Incluso hay quienes no tienen orden de vacunación porque se les negó dicha suspensión, ya sea de plano, provisional o definitiva. Pero ello no significa que el amparo se les haya negado, sino pudiéramos concluir eso hasta que se celebre la audiencia constitucional. Esta es la audiencia que efectivamente pone fin al juicio y donde se concede o niega el amparo en sentencia. En el caso de esta sentencia que les muestro, de hecho negaron la suspensión, es decir, al principio no concedieron orden de vacuna, que es lo que estamos buscando. Y desde noviembre del año pasado hasta finales de febrero el juicio se desarrolló y hoy tenemos la sentencia que les muestro, en la que no solo se ordena vacunar a la niña del amparo, sino que se ordena que se reconozca la seguridad de la vacuna Comirnaty de 10 microgramos, la presentación específica para niños, y claro, que se aplique a todos. Sin embargo, tiempo. La sentencia se ve muy prometedora, pero hay dos cosas que nos hacen ruido. Primero, que 3 meses para tales efectos nos parece demasiado. Y segundo, y más importante, que es altamente probable que la Secretaría de Salud impugne esta sentencia y, de ser así, se revoque, porque lamentablemente se trata de una sola niña y quizás no sea suficiente para justificar una excepción al principio de relatividad. Desde Lex Artis Médica podemos conseguir una sentencia con mejores efectos, siendo el principal buscado que se cumpla inmediatamente, y no en 3 meses. Pero el requisito para vencer la fórmula Otero o este principio de relatividad es que se promueva por la mayor cantidad de personas posibles en una demanda colectiva gigantesca. La Genki Dama de los amparos, pues. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que ya estamos haciendo? Todo, quizás todo. A la gran mayoría de nuestros clientes les hemos conseguido ya una orden de vacunación, pero solo una pequeña parte ha podido cumplirse. Ahora, ese cumplimiento, estos niños que ya han sido vacunados, lo han sido con la dosis de adulto de 30 microgramos fraccionada a 10 microgramos para equiparar la dosis de la presentación de niños. Con todo, han sido muy pocos los estados de la República dispuestos a cumplir, aunque sea de esta manera. Los demás, incluyendo la Federación, se rehúsan bajo el pretexto de que no hay autorización sanitaria para la vacuna infantil. Y bueno, eso a quienes ya se concedió orden de vacunación, que gracias a Dios son mayoría, pero la totalidad todavía no. A quienes no se les ha concedido, una de las principales razones es precisamente, sí, adivinen, que no hay autorización sanitaria. Por ese motivo necesitamos atacar ese inconveniente de una vez por todas. Y tal vez se pregunten, ¿por qué no lo hicimos antes o por qué nadie más lo había hecho? Bueno, por un candado que la ley de amparo tiene, el interés, literal así se llama. No teníamos interés jurídico, sino que únicamente era algo llamado interés simple. El requisito, dicho sea de paso, para esta demanda gigantesca que planeamos es precisamente tener una demanda por vacuna, concedida o negada. Sin un amparo por este motivo, precisamente, no hay interés legítimo. Esta es la razón por la cual en este video les planteamos este nuevo reto. La mayor parte de nuestras demandas se han estado gestando desde diciembre y enero, y es hora que la mayoría todavía no se cumplen, y como dije ya también, algunas otras aún no se conceden tampoco,
Y el problema, o mejor dicho, el pretexto, ha sido que no hay autorización sanitaria para la vacuna. Pudiéramos ampliar cada demanda con este fin, de forma individual, en las demandas que ya tenemos, pero el problema no se resolvería sino hasta que cada juicio concluya. Por eso necesitamos una demanda paralela y específica para estos efectos, con la mayor cantidad de promoventes. Por lo que esta invitación no es únicamente para nuestros clientes, sino también a papás que ya tengan una demanda en juego y abogados que están haciendo esto mismo que nosotros, sin importar en qué lugar de la República Mexicana se encuentren. Para más información, pregúntanos directamente en los grupos si eres cliente o si eres externo, puedes escribirme a mi correo electrónico. Yo soy Ángel Gutiérrez, el médico jurista, agradezco tu atención y recuerda, primum non nocere. Este principio de relatividad que explicaba la llamada fórmula Otero significa que los efectos del amparo solo pueden aplicar de manera individual, es decir, que la concesión de un amparo no puede beneficiar a otros, sino solo a quien lo promueve. Un claro ejemplo lo tenemos en las noticias que circularon hace como un mes. Los titulares decían, Tribunal avala vacuna. Muchos papás nos preguntaron si eso significaba que ya no se necesitaría amparo. Bueno, pues no. Esos titulares hacían pensar conclusiones equivocadas porque el efecto de que el tribunal avalara la vacuna era solo para los chicos que habían promovido ese amparo y que había resuelto ese tribunal. Después salió una jurisprudencia y generó una confusión parecida. El principio de relatividad garantiza que únicamente se beneficie quien promueve un amparo y no los demás, aunque hay sus excepciones. Son muy malos ejemplos porque la metodología fue muy diferente, pero en la práctica sí son muy representativos. Ahí tenemos la decisión de la Corte de despenalizar la marihuana y el aborto. Son decisiones que se tomaron desde los tribunales y que terminan beneficiando a todo el país.